¿Cómo es crecer dentro de un seminario? Bueno, la verdad es que sí, de entrada es totalmente diferente a lo que conocemos, a una vida cotidiana. Bienvenidos al confesionario que sí es un podcast católico más. Y el día de hoy quiero iniciar esta entrevista contándoles una pequeña historia. Había hace algún tiempo dos tórtolos jovencitos de segundo de bachillerato que un día tomaron el micrófono de la bocina de la escuela en un convivio e hicieron como que estuvieran en un programa de radio. Posteriormente, ese programa se hizo realidad. Después no los trataron tan bien. Luego los trataron mejor. Se hizo realidad el programa otra vez. Y bueno, hoy en día uno tiene un podcast muy bueno, por cierto, el que se los recomiendo. Y el otro está a algunos años de convertirse en un gran sacerdote. Queridos amigos, el día de hoy en el confesionario está con nosotros el seminarista Alfredo Robles. Alfredo, bienvenido al confesionario. No, Ángel, muchas gracias. La verdad que soy muy contento de estar aquí con ustedes en este podcast. Agradezco mucho la invitación y como bien dices, yo creo que es algo muy padre que realmente después de tantos años que hemos convivido, desde que éramos, como lo has dicho, muy jóvenes y tortuelos, pues yo creo que da gusto, ¿no? Que volvamos a retomar ahora las riendas en eso que nos gusta hacer muchísimo en los medios. Y ahora pues retomando con ese podcast que lleva por nombre El Confesionario. Así es, pues casi casi estuviste al principio como del sueño. Bueno, digo, en ese tiempo no sabía que iba a existir esto, pero para todos los que nos ven, con Alfredo compartimos mucho tiempo los micrófonos, ¿verdad? Les decía al principio, iniciamos echando relajo en una posada, una convivencia de ahí de la prepa del famoso gym. Sí. Y ya posteriormente, bueno, por ahí alguien nos vio y nos dieron el programa de radio y bueno, de ahí todo lo demás es historia. Alfredo, ¿te conocen más los que están en tu círculo más cercanos, entre ellos un servidor, como el Alfrex 15? Sí, fíjate que es un, pues no digo seudónimo o apodo, pero es clásico, ¿no? Que todos llevamos así como que algún apodo, típico en tus redes sociales, que incluso para la contraseña, que un número, que es algo muy clásico, todos lo hemos visto, ¿no? Y empezando a jugar como con esas palabras, dije, pues Alfredo suena muy, como muy tranquilo, un hombre pues, Muy godín. muy... y entonces también estaba como que la opción de Freddy, pero pues sonaba muy, muy infantil para mi percepción. Y jugando ahí con las letras, pues dije, pues suena bien Alfrex, ¿por qué no? Y pues ya después dije, pues un número, a ver cómo cuál. Y pues 15. Y fíjense, yo creo que aprovechando el momento, muchos me preguntan, inclusive en el seminario, ¿no? Porque algunos hasta me hacen de broma, es que tú eres el famosísimo A15. Y ya pero ¿por qué 15, no? Ujú. Alfred, bueno, pues por el nombre, ¿no? Pero el 15, ¿por qué? Bueno, en realidad, y yo creo que ese es como el promocional porque nunca lo había como platicado, Tenemos la exclusiva. tenemos la exclusiva del A15. Bueno, pues es porque a la edad de 15 años yo tomo la decisión de ingresar al seminario y en lo particular, pues fue una edad que me marcó muchísimo, ¿no? Hablamos de los cambios propios de cualquier joven, adolescente prácticamente, terminando la secundaria e ingresando al bachiller, pues son los cambios, pues yo creo que cualquier persona muy drásticos y en especial para un joven que en la vida católica que si bien no conoce mucho, pero toma la decisión por ingresar al seminario, pues vaya, fue muy significativo y hasta la fecha guardo con mucho cariño ese número y pues así es como todos me conocen, como el famosísimo A15 o Alfrex 15. Sí, porque, a ver, tú iniciaste tu vida de seminario desde muy joven, ¿no? Habría quien pensara que el seminario, pues, ya entran ya más grandes, ya de 30, ¿no? Pero eso en un momento nos los vas a poder comentar. Así que, bueno, amigos, pues, los invitamos a unirse a la conversación aquí en los comentarios, diciéndonos algunas de sus experiencias, de cómo ingresaron a la iglesia, algunos temas que les interesen de lo que vamos a abordar ahí, algún mensaje para el buen Alfrex, si no les quedó claro lo del 15, pues a lo mejor ahí sus dudas, pero los invitamos a que puedan comentar y sobre todo también suscribirse y también activar la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo capítulo. Y vuelvo a decirlo, sí, siempre quise decir eso. Oye, Alfredo, a ver,
Decimos entonces, nos decías hace un momento que tú inicias tu vida de seminario a los 15 años, o sea, en Sí, una etapa en la que, pues, muchos jóvenes están, pues, buscando novia, buscando, pues, a lo mejor un hobby, la identidad misma. sí, Tú claro. dices: "Yo me voy de padrecito". ¿Cómo inicia esto? Pues qué bueno lo que lo preguntas porque es muy interesante. Justamente cuando estaba a escasos meses de terminar la secundaria, pues mis papás me preguntan, ¿no? Oye, Alfredo, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué te gustaría? Pues me desarrollaba muy bien en diferentes áreas, ¿no? Las matemáticas, me gustaba mucho el tema de computación, hasta la fecha, ¿no? Eh, y preguntaban, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres estudiar? Y fue muy interesante porque, sin más, un día le dije a mis papás: "Creo que ya sé qué quiero". Y ellos: "Ajá, ¿qué quieres?". "Pues yo me voy al seminario". Hey. Y entonces como, espérate, ¿qué tiene que ver eso con lo que, bueno, vemos en ti, no? No tiene nada que ver, a lo mejor pintaba yo más como para una ingeniería, otra cosa por el estilo, ¿no? ¿Cómo que seminario? Y guardo, muy afectuosamente las palabras de mi mamá. Ella cuando le dije, me dice: "¿Seminario? No, estás loco". Porque, bueno, por la edad, yo creo que a lo mejor era muy rebelde, muy intranquilo, más para la edad que me encontraba, o sea, un poquito más de lo normal, podríamos decir, ¿no? Y, pues, si bien éramos una familia católica, íbamos a misa los domingos, ocasionalmente hora santa los jueves y demás, pues, no era en lo personal, yo no me sentía muy allegado a la iglesia, aunque mi familia siempre ha estado en la iglesia, acompañaba a mi abuela a los rosarios, a las posadas y demás, pero yo no me sentía como que tan parte. Conocía a los sacerdotes, sabía lo que hacían, ¿no? Entonces sí fue como que muy extraño para todos. ¿Cómo que seminario? Pues sí, cayó muy confuso para todos, ¿no? Decido ingresar, voy al seminario, en ese entonces, el director de espiritual que estaba, pues le platiqué: "Oiga, padre, pues mire, quiero entrar". Él más o menos me ubicaba un poco y me dice: "Muy bien, Alfredo, pues te invito a ahora lo que conocemos como, em, los retiros que hacen en el seminario, que son retiros para que cualquier joven pueda ir a conocer, vivir lo que llamamos ahora como un preseminario, en el cual pues te orientan bastante bien sobre qué puedes vivir, qué puede ser, qué es el seminario, de qué se trata, que por cierto, los que nos escuchan en todos los medios, pues están invitados, ¿no? No solamente hablando de los preseminarios, porque todos, inclusive universidades, ofrecen ese tipo de experiencias para que puedas conocer lo que es. Entonces, llego al preseminario, prácticamente a vivir la experiencia, pero yo no conozco realmente de qué se trataba, ¿no? Al término del preseminario, me dan una carta. Pues yo dije, bueno, no sé de qué se trata, la leo y me dice: "Alfredo, felicidades, has sido admitido". Y pues sí fue muy extraño para mí porque los que llevan un proceso más largo, inclusive les llegan a decir: "Oye, creo que no es tu camino, puedes buscar por otro lado". O sea, no es como que llegues y digas, vengo del seminario, adelante, pásale. O sea, es Sí, un proceso. sí, claro. Aquí, bueno, tomamos varios temas, ¿no? Hay que también tomar en cuenta el tema del llamado vocacional, cómo es que Dios nos llama y si estamos invitados a llevar una vida sacerdotal, ¿no? Iniciando por la formación seminarística, claro, ¿no? Y te digo, es muy buena la formación el proceso que nos llevan porque nos orientan, nos acompañan, nos guían, pero en lo particular, te digo, sí fue muy de extraño ver que otros compañeros, pues sí fueron rechazados prácticamente o invitados a que llevaran otro camino vocacional y yo que me consideraba más rebeldón, juguetón, entre otras cosas, Como no en el pues, perfil. como digo, ciertamente, al menos en ese momento no cumplía, yo creo, para nada el perfil y fui aceptado. Yo creo que el Señor toma los medios que Él sabe cómo lleva el camino, pero fíjate, aquí quisiera citar una frase muy importante. Yo creo que lo más importante en el llamado vocacional es que Dios prepara a los que Él llama. No llama a los preparados, porque si llamara a los preparados, yo creo que muchísimos no estaríamos aquí o
no podríamos llegar a la meta que aspiramos. Oye, es muy interesante lo que nos dices, porque uno pensaría que justamente, lo que la etapa marca, pues, es que busques como otro tipo de cuestiones, ¿no? Ujú. Y obviamente, así como tú, hay otros que ingresan desde esa edad, que también es, una experiencia muy muy padre, porque es descubrir, lo que a lo mejor otros descubrirán afuera, pero Sí, dentro claro. del seminario. ¿Cómo es crecer? Porque, pues, sí creces, ¿cómo es crecer dentro de un seminario? Bueno, la verdad es que sí, de entrada es totalmente diferente a lo que conocemos, a una vida cotidiana, una vida, eh, no lo quiero mencionar así, pero pues fuera del seminario, y hacia adentro la vida es muy diferente, ¿no? Empezamos por el horario, ¿no? Llevamos un horario muy marcado en el cual pues, nos levantamos temprano, tenemos una oración, la Eucaristía diaria en la mañana, desayuno, clases, limpieza de las mismas instalaciones, próximamente el deporte o alguna otra actividad, pero sí es como muy, por decirlo así, curioso, porque una persona lleva una vida diferente, ¿no? Pues regularmente sí se levanta, desayuna, se asea, eh, qué sé yo, va al trabajo, ¿no? Y nosotros es muy curioso, ¿no? Porque nuestra primera actividad es prácticamente la oración. Oración de laude es una oración matutina que nos ayuda a comenzar el día, la Eucaristía que prácticamente es nuestro motor, lo que nos ayuda a vivir, escuchar la palabra de Dios y ya de ahí en adelante, bueno, lo demás, ¿no? Y yo creo que al menos cuando yo ingresé, sí fue como muy interesante descubrir todo ese proceso de qué vamos a hacer y ahora qué toca, porque hay que levantarse temprano y, por ejemplo, tenemos el momento de estudio, empiezas a aprender hábitos, de aprendizaje, de estudio, porque pues pareciera chistoso, ¿no? Pero de repente igual no sabemos estudiar, no sabemos repasar, tenemos tiempo libre, queremos, como cualquier joven, aparentemente queremos dormir, escuchar música, distraernos, ver películas, ¿no? Y el seminario sí te cambia en ese sentido, ¿no? eh, quien que tenga un rato libre, en lugar de ver una serie en cualquier plataforma, prefiere leer un libro o ponerse a platicar con los compañeros de las clases. Entonces, es una vida muy bonita. Yo creo que sí de mucho, aprendizaje, de repente se resalta mucho el área intelectual, pero fíjate que algo muy interesante dentro de la formación del seminario es que todo está especializado para que nos desarrollemos en las diferentes áreas, área humana, intelectual, pastoral y humana. De modo que la persona, en ese caso nosotros como candidatos a la vida sacerdotal, pues podamos crecer, no solamente en inteligencia, sino también en el trato con los demás, ¿no? En saber comportarse, por decirlo de una manera más tranquila, Sí, sí, sí. este, poder llevar una vida de apostolado, que a final de cuentas es lo que tenemos planeado realizar en el futuro, ¿no? Poder llegar a una comunidad, compartir la palabra de Dios y pues son más o menos lo que llevamos en el seminario. Digo, se complementan con otras herramientas, ¿no? Tenemos talleres, profesores en diferentes materias, deporte, y entonces la formación del seminario es bastante completa con todas las dimensiones, actividades que nos dan. Por ejemplo, te cuento una experiencia, ¿no? Yo desde muy pequeño aprendí a tocar la guitarra. Pues ahí mismo en el seminario me ayudaron a pulir esa misma habilidad, ¿no? Que de repente salíamos, y te acordarás, ¿no? Salíamos a algunos como conciertos de rondalla. Entonces también la vida del seminario es muy padre. Créeme que ahora lo digo, ¿no? Que ya llevo bastantes años recorridos dentro del seminario. Es una vida muy grata, muy feliz. Inclusive no hace mucho tiempo, yo dije: "Bueno, pues el seminario busca que sigas creciendo, desarrollando las habilidades". Y tomé la iniciativa. Yo no soy nada bueno dibujando ni coloreando. Yo era el que de los chiquitos, cuando pintaba en el kinder, pues, se salía de la rayita del dibujo. Entonces, pues, tomé la iniciativa, entré al taller de pintura en óleo, que nos lo da un muy buen sacerdote, nos explica, nos da la técnica, pues ahí voy más o menos pintando mis cuadritos, pero retomo. La vida del seminario es muy, muy interesante, muy padre y hay que vivirla al máximo. Y yo creo que lo mejor es invitar a que más personas lo conozcan,
y que participen de él. Quiero invitar a nuestros amigos que nos están escuchando a imaginarse su salón de clases de preparatoria, así como ustedes lo vean, muy estudioso, muy relajiento, con muchos cambios y demás, y ahora lo pongan a vivir en un ambiente 24/7 de compañeros. ¿Cómo es ahora la convivencia dentro del seminario? A ver, empezamos por el seminario menor, que es donde están los chicos que van de la preparatoria, ¿verdad? A ya una vida Sí, universitaria. De ahí un curso introductorio, que es las personas que van, pues que vienen de la prepa o que ya tienen incluso alguna carrera ya hecha, sí, y ya posteriormente las etapas del discipulado y de la configuración, ¿no? Si no mal sí. recuerdo. ¿Cómo es vivir entonces con puros chicos, verdad? De entre 14, 15 años, 17, 18, ¿cómo es esa convivencia? Bueno, ahora que recuerdo y me causa mucha alegría, ¿no? Cuando yo cursaba en el seminario menor, lo que es el bachiller, la preparatoria, éramos jóvenes de 15, 18 años nomás aproximadamente, en la que la convivencia es muy interesante, al menos en el seminario que yo cursé, porque había compañeros externos que solamente estudiaban el bachiller, llegaban, tomaban las clases y se retiraban, pero convivían con nosotros, jóvenes que ya llevábamos una formación, interna, pues, de hecho, así nos llamábamos los internos, ¿no? Porque estudiábamos, pero ahí mismo nos quedamos, dormimos ahí, habitamos ahí mismo, ¿no? Y yo creo que ahí, no un choque, sino más bien lo interesante, ¿no? Porque ver a compañeros que siguen creciendo y desarrollándose como cualquier joven, ¿no? Con sus mismos gustos, lo que le gusta a un joven a esa edad, ¿no? Y de repente como convivir con nosotros, sí era como, yo lo veo así, era como muy, de mucho fruto, ¿no? Porque ellos veían nuestra vida de rezar, incluso algunos nos comentaban, ¿no? Pues, conocer el tema de catecismo y todas esas Ujú. cosas, pues, no las manejaban, ¿no? Y nosotros también, en parte, pues, también seguir como nutriéndonos de la parte juvenil que se vive en el día al día, ¿no? Entonces, sí era como una convivencia muy interesante, porque si lo vemos así, son los 2 polos viviendo juntos, ¿no? Entonces, sí fue muy como divertido, tanto que yo creo como para ellos como para mí. De hecho, con algunos sigo frecuentando, nos seguimos viendo, y yo creo que la experiencia fue muy buena en el seminario menor. Cambia cuando ya, avanzando, llegamos al curso introductorio. En el curso introductorio, recuerdo, llegamos 42 jóvenes, pues Ujú. ahí sí ya la convivencia es diferente, porque de entrada ya todos lo tenemos así, ¿no? Ya queremos una vida, formal de seminario y aspiramos a una vida sacerdotal, ¿no? Lo muy, interesante, ¿no? Yo que veo aquí fue que recuerdo que cuando ingresamos al introductorio, estábamos registrados a cerca de 42 jóvenes de diferentes edades, algunos más grandes, otros, a la edad, digamos, terminando su bachiller preparatoria, 18 años, de los cuales, pues, ya no quedamos bastantes, ¿no? Yo creo que seremos aproximadamente 6 compañeros, 8 yo creo, de los que quedamos de esos 42, ¿no? Y eso no lo digo para desanimar, ¿no? Sino más bien para seguir animando a los jóvenes que prueben esa experiencia, ¿no? Porque así fue como ellos que conociendo la etapa dijeron, bueno, si me gustó, continúo o no me gustó, pero creo que ya me ayudaron a descubrir que mi vida vocacional va por otro lado, ¿no? Entonces yo creo que es lo padre del mismo seminario que te va ayudando, orientando, que tome las herramientas para seguir caminando. El curso introductorio concreto es prácticamente una introducción, una etapa propedéutica para que conozcas ya en materia o ya la formalidad del seminario, ¿no? De ahí es solamente un año, continúa con las siguientes etapas. La primera etapa, que ahora lleva por nombre etapa discipular, en la que se estudia filosofía, es una etapa de 3 años en la que pues prácticamente se llevan los estudios filosóficos, ¿no? ¿Qué no Es la filosofía era para los ateos? en parte. No, fíjate que la filosofía ayuda muchísimo pues para tener un pensamiento crítico, ¿no? Para poder conocer la construcción del lenguaje, la lógica, la metafísica,
grandes filósofos, ¿no? Que conocemos de renombre. Yo creo que muchos hemos escuchado el nombre de Aristóteles, de Platón, de Sócrates. Claro. Entonces, vaya, la filosofía ayuda muchísimo en ese sentido, pues para poder tener y desarrollar un pensamiento crítico, ¿no? No criticón, sino más bien saber pensar, saber preguntar, saber, vaya, desarrollar incluso una conversación, ¿no? De ahí brincamos a un año muy interesante, que es el año de experiencia pastoral. Te comparto, yo estuve ese año viviéndolo en la pastoral vocacional, justamente eh, invitando a más jóvenes a lo que yo también estoy viviendo, ¿no? Que vivan una experiencia en el seminario, que lo conozcan. Estuvimos ahí acompañando un año, termina ese año y ahora sí la siguiente etapa del seminario es la etapa del configurado o la etapa de configuración donde se estudia teología. Lo que lleva a esa etapa propiamente pues es tal cual, conocer todo el campo teológico, el estudio de Dios, pero también, por decirlo así, esa etapa lleva la particularidad de que el objetivo es que el candidato se convierta o logre parecerse lo más cercano a Jesús. Y se me olvidó decirlo en la de filosofía, prácticamente lo que consiste en la etapa es estar y escuchar al maestro. Es prácticamente la labor de la filosofía, ¿no? Y ya en la teología, pues ya no sé, y digámoslo así, yo creo que ahora que ya lo vivo, yo creo que ya es más en materia lo que pensaríamos que se estudia en el seminario, ¿no? Tenemos clases de similares a catecismo, por decirlo así, un poquito más avanzado, el estudio de la Biblia en sus diferentes idiomas, ¿no? Si bien no lo hablamos al 100%, pero sí es conocer la importancia de estudiar en latín, en griego y ahora también en hebreo, ¿no? Por cierto, tu maestro de hebreo es seguidor del confesionario. Saludos al padre y él sabe quién es. Y pues a ver, coméntenos que si sí sabe o no. Voy a decir, pues más o menos. No, pero yo creo que ciertamente tiene su grado de dificultad, pero es muy padre estudiar la Biblia en sus diferentes idiomas, porque yo creo que la riqueza en estudiar la palabra de Dios en los diferentes idiomas es que yo creo que puedes comprender mejor el mensaje que te está transmitiendo, ¿no? Hablamos de que la Biblia se escribió pues hace muchísimo tiempo, los evangelios hace 2000 años, más o menos, y todo el Antiguo Testamento, pues muchísimo más, ¿no? Ujú. Entonces, algo que hemos aprendido muy bien justamente en la clase de hebreo. Miren, la Biblia, cuando se escribió, no contaba con los elementos que ahora tenemos, ¿no? Propiamente los recursos literarios, ¿no? No manejaban tan bien como ahora que signos de exclamación, de interrogación, espacios, comas, lo tenían muy a grosso modo, ¿no? Entonces a veces incluso la forma de escribir era muy corrida, ¿no? No tenían que punto y aparte, que, etcétera, ¿no? Pero digo, ahí está la riqueza de aprender, de lo que más recuerdo, ¿no? Por ejemplo, la palabra del profeta, la palabra tal cual, en la Biblia, pues tiene diferentes denominaciones, ¿no? No solamente al profeta como tal, ¿no? Sino también habla referente hacia un vidente o a otras denominaciones, ¿no? Entonces, la importancia de entender qué nos quiere transmitir la Biblia, ¿no? ¿Por qué o cómo? Entonces, pues ahí la riqueza de estudiar la palabra de Dios en sus diferentes idiomas. Oye, es muy interesante porque a veces dirían que los padrecitos nomás se dedican a dar misa y ya, ¿no? Pero digo, también hemos tenido aquí en el confesionario a grandes maestros del Sí, seminario, otros egresados y que están estudiando en Roma sí, para poder ahora sí ser sí, también grandes maestros del seminario. Y esa riqueza intelectual que tienen dentro de la formación, pues la verdad es que es bastante sorprendente porque esto que Alfredo dice de la etapa configuratoria, de la etapa discipular, pues no solamente es como una etapa, sino son licenciaturas, o sea, sí, son claro, licencias académicas que ustedes tienen y que pues los acreditan como expertos en esas materias. sí. Oye, Alfredo, una de las preguntas obligadas dentro de la entrevista a un seminarista es, ¿qué pasa con las mujeres?
Ay, Porque, a ver, digo, pues sí está mucho la espiritualidad y la entrega a sí, Dios y todo eso, ¿no? Pero, pues, también está latente como esa parte, ¿no? Masculina, de, pues, la atracción hacia una mujer, ¿no? Etcétera. ¿Qué pasa con ellas? bueno, sí. Bueno. Es que ciertamente el tema no es complicado, sino más bien la forma de desarrollarlo, ¿no? Porque fíjense, muchos piensan afuera que nosotros renunciamos a una familia, a una mujer, y no es la palabra correcta que se tendría que utilizar, ¿no? Porque no estamos renunciando. Si tú renuncias a algo, se ve como un rechazo, como algo despectivo incluso, ¿no? Y algo Y pesado, algo ¿no? pesado inclusive, ¿no? No, más bien, eso se trata de que estamos optando por algo y algo, pues vaya, yo diría así, mucho mejor, ¿no? Ojo, no digo que una vida matrimonial, una vida de noviazgo sea menor o diferente a seguir a Cristo, dado que en la vida matrimonial, en la vida de soltería inclusive, también se puede seguir al Señor, ¿no? Pero yo creo que una entrega hacia Dios en ese camino tiene que ser total por todo lo que sus demandas, ¿no? No solamente intelectuales, ¿no? Sino también pastorales. De ahí que se opte por no llevar una vida con una mujer, ¿no? Por la necesidad pastoral, ¿no? Estás en una parroquia, tienes diferentes misas. Lo voy a poner muy, muy concreto, ¿no? Con toda la actividad que tienes, pues, ¿en qué momento vas a tener tiempo de dar atención, no? A una Sí, sí, esposa sí. o a unos hijos. Por supuesto que no se podría, ¿no? De ahí que se nos invita a que optemos por esa vida, ¿no? No llevar esa vida, sino más bien una vida, de celibato, una vida de entrega total a Dios, con la única finalidad de poder hacer esa entrega más plena. Pero vamos por partes también. Cuando yo ingresé al seminario, pues igual eso no lo tenía muy claro, ¿no? Y como cualquier joven, pues ves a una mujer y si es guapa, pues obviamente al hombre le llama la atención, le atrae, ¿no? Y sí, los primeros años lo platicaba con mis padres espirituales, con diferentes compañeros inclusive, ¿no? Oigan, pero ¿qué ustedes no quieren tener novia o qué pasa, no? Y es justamente un proceso en el cual se dice, yo no quiero, simplemente opto por no elegir ese camino y prefiero mejor entregarme totalmente hacia Dios, ¿no? Pero sí, en algunos, de repente es más notorio, ¿no? Que tienen la atención o querer llevar una vida de noviazgo, pues también el seminario te orienta, ¿no? Puedes dejar el seminario, vivir una experiencia o te van ayudando. Hay diferentes talleres de psicología. Digo, hay muchas personas en el seminario muy capaces para ayudarte en ese tema, ¿no? A platicarlo, ¿no? Porque también tiene su, por decirlo así, ¿no? Su detalle en la persona, ¿no? Ese choque a veces psicológico, ¿no? De, ¿cómo? ¿Y no me voy a casar? ¿Cómo? ¿Y no voy a tener hijos? Sí. ¿No voy a tener novia? O que ves a Entonces, tus compañeros de ya, bueno, de que estuvieron contigo en la secundaria, en la sí, prepa, y claro. que ya empiezan con sus familias y eso, ¿no? No, o inclusive compañeros que ahora de repente yo sigo en el seminario estudiando y tengo compañeros que ya tienen trabajo, ya tienen esposa. Entonces, ahí lo interesante es pues aprender a convivir con ellos, incluso aprender a convivir con las mujeres, pero siempre teniendo bien en cuenta que nuestra entrega tiene que ser total hacia Dios para poder hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Digo, es algo muy fuerte para el seminario porque ese es su trabajo, ¿no? Ayudarnos a nosotros que podamos dar esa entrega, libre, ¿no? Y entrega total. No se logra, en los primeros años tan fácil, pero en el transcurso, ¿no? Uno ya va aprendiendo, va reflexionando por medio de los retiros, por diferentes actividades que tiene el seminario, y es así como logras, ya después de algún tiempo, ser más consciente de esa entrega total. Pero pues sí, al menos en los primeros años, sí te causa todavía ruido así como de, ¿qué haré? Y no voy a tener novia, ¿cómo es esto? Pero te digo, ya en el transcurso del tiempo, ya es algo que vas como purificando, limpiando, concientizando, ¿no? Y ya al final, pues ya
la entrega generosa hacia Dios. Oye, fíjate que esta es una pregunta que cuando hicimos la investigación estaba muy repetida, ¿no? Y Ajá. no se quieren casar, no les gustan las mujeres, o a lo mejor, pues están en Sí, otra onda, ¿no? Etcétera. Y lo que nos dices, pues, ilumina bastante bien, ¿no? Todo esto. La compañía de las personas es siempre muy importante, ¿no? Y el encuentro con el pueblo de Dios, pues, es también, muy, muy importante. Pero hay algunas cosas que a lo mejor, pues, sobrepasan no solamente la capacidad intelectual, a sí. lo mejor se puede tener como el conocimiento, pero ya la capacidad humana de poder afrontar como ciertas situaciones, pues, a veces llega como a hacer tambalear la vocación, ¿no? ¿Te has encontrado con algún caso que digas: "Híjole, esto no debe comentárselo al todavía no me toca a mí"? Bueno, sí, ciertamente hay diferentes experiencias y a veces muy fuertes, ¿no? En la vida que dices, bueno, por lo que he estudiado no me da la capacidad como para resolver el problema o afrontarlo. Algo, y yo creo que es muy importante mencionarlo. Mira, la iglesia de Dios la lleva Dios y el Espíritu Santo. Si no fueran por ellos, yo creo que la iglesia ya se hubiera terminado hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo interesante es siempre encomendarse a Dios, siempre pedir que nos ilumine, ¿no? Que nos envíe su Espíritu Santo, porque sí, va a haber ocasiones en las que te enfrentes con problemas, digo, no por mencionar casos, ¿no? Pero que sale de tus manos, no sabrás qué hacer, va a ser muy conflictivo o resolver problemas, incluso como seminarista, ¿no? Aunque no administramos una parroquia formalmente aún, pero te encuentras con diferentes situaciones, gente que requiere un consejo. Yo recuerdo tengo muy presente las palabras del padre rector cuando recibí la admisión, ¿no? Él me dijo, mira Alfredo, esa vida de seminario, ten muy presente que aunque aún eres seminarista, pues la gente piensa que ya prácticamente eres como, a veces lo decimos, ¿no? Un padre chiquito, El ¿no? padrecito. Entonces el padrecito. Y piensan que ya lo sabes todo. Y lo verdadero es que no. Incluso me atrevería a decir, ¿no? Incluso ya ordenado, también no lo sabes todo, ¿no? Tendrás el aspecto intelectual, pero aún no tienes la experiencia de administrar una parroquia, una vida pastoral más profunda. Entonces, sí me han tocado experiencias en las que yo he dicho, ¿y ahora qué hago, no? Ujú. O ¿a quién corro? Yo creo que lo más importante es saber reconocer con mucha humildad que no todo lo sabemos y buscar quién sí nos pueda orientar. Si bien yo no puedo dar una respuesta en el momento, pues buscar algún sacerdote, algún párroco, algún formador que nos puedan orientar también para seguir creciendo, ¿no? La persona que acuda a nuestra ayuda y también nosotros mismos, porque problemas y experiencias van a seguir habiendo pues casi siempre, ¿no? Entonces sí, 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 me ha tocado. La verdad que muchas de esas experiencias, digo, así las he confrontado, ¿no? Espérenme tantito, voy a preguntar Voy, porque pregunta y voy, pregunto regresa. y regreso, ¿no? Porque sí son a veces cosas que salen de las manos, pero siempre confiar en Dios, que Él es quien lleva la iglesia. Oye, y fíjate que hay algunas cosas que motivan la vocación, ¿no? Le decía hace un momento la compañía de la gente, Sí, el aprecio que propiamente digo, el podcast se desarrolla en México y aquí todavía hay ese respeto, ¿no? Esa admiración incluso al sacerdote, digo, en algunas partes no, en algunas partes sí. Pero también hay algunas cuestiones que pueden llegar como a desalentar, no la vocación, sí, pero sí a la imagen del sacerdote, ¿no? Que es, dirían en el pueblo, a lo que tú vas, ¿no? sí, Como pues en los casos de abuso, los claro, casos pues a lo mejor de algún tipo de alcoholismo, los casos de a lo mejor quien le llega a gustar el dinero sí, o una doble vida, etcétera. No vamos a entrar más en detalles. ¿Cómo afronta un seminarista esta imagen de ese hermano mayor, por así sí, claro. decirlo, que, pues, en vez como de motivarlo, pues, desmotiva, ¿no? Sí, claro. Fíjate que sí, es muy interesante porque incluso lo vivía en el proceso vocacional cuando acompañaba a diferentes jóvenes, ¿no? Ellos tienen como que el gusto de llevar una vida en el seminario y de repente comentarios de familia, amigos, ¿no? Oye, pero acuérdate que también los sacerdotes hacen esto malo.
hacen esto y cometen y el otro. Sin entrar en detalles, hay que reconocer que todos tenemos errores, también no somos perfectos, somos perfectibles vistos desde la filosofía, ¿no? No somos perfectos, tenemos la oportunidad de seguir creciendo y ante los escándalos y todo que ha acontecido en la iglesia, yo lo he vivido así, ¿no? Cada vez que me entero de algún hermano seminarista, de algún hermano sacerdote, de algún escándalo, cosas, pues siempre en primer lugar pedir por él, porque no sabemos también la situación que esté viviendo o las situaciones en las que se encuentre, ¿no? Incluso terapéuticas, ¿no? O sea, a lo mejor de depresión, psicología, cosas por el estilo, o lo obligaron, o etcétera, ¿no? O por libre albedrío, ¿no? Tomó la decisión de llegar a ello, ¿no? Pues en primer lugar pedir por él, porque no sabemos qué está aconteciendo en su vida. Y en segundo lugar, a mí lo que me anima mucho es justamente en esas experiencias pastorales salir a la calle, pues la gente todavía tiene esa fe muy viva que siempre nos ve a nosotros y nos dicen, ánimo seminarista, échele ganas, pido por usted. Muchísima gente en mi parroquia, doy gracias a Dios que se acercan ahora cuando tengo la oportunidad de ir, se acercan conmigo, oye, seminarista, échale ganas, pedimos por ti, queremos sacerdotes santos. Y yo creo que al escuchar esas palabras, en primer lugar te confrontan y también te animan, ¿no? A querer verdaderamente seguirle echando ganas, ser mejor persona, porque insisto, ¿no? Nadie es perfecto y posiblemente yo nunca seré perfecto, ¿no? Pero sí me motivo para seguir creciendo en esa parte, ¿no? Ahora te comparto, cuando voy a mi casa y recuerdo, ¿no? Cuando ingresé al seminario, pues sí me veía la gente, ¿no? Pues el seminarista, ¿no? Era más chico, ¿no? Pero era como que, no como que pasaba por alto, pero yo creo que ahora cuando me preguntan: "Oye, Alfredo, ¿y cuántos años te faltan?". Y les digo: "Pues más o menos, pues menos de 3 años o poquito más de 2 años", ¿no? Pues 2 años y medio aproximadamente, ¿no? Y la gente se motiva más, ¿no? Y me dicen: "Pues échale ganas". O sea, como que ya la gente me empieza como a motivar más, porque algo sí es muy cierto, ¿no? La iglesia necesita sacerdotes santos, gente entregada, tanto a Dios, pero también al mismo pueblo de Dios, ¿no? Y yo creo que ante experiencias negativas, lo que siempre nos va a levantar es la oración y el apoyo de las demás personas que siguen teniendo esa fe viva, que a nosotros nos aumente esa misma fe. Es algo recíproco, ¿no? Ellos Sí, tienen sí, su sí. fe y nos la comparten y pues eso te motiva, ¿no? O incluso al ver las necesidades pastorales, yo te comento, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de vivir diferentes experiencias. Por ejemplo, he visitado la zona norte. Bueno, nos envían en visita pastoral y ahí he conocido diferentes realidades de que la gente tiene un deseo de escuchar a Dios, de querer acercarse a Él, pero por diferentes circunstancias, a veces no hay sacerdotes, no hay gente quien les predique, vaya, ni siquiera un catequista, un ministro, y a veces la oportunidad cuando vamos es la única que tienen para poder acercarse más a la fe, rezar, y pues eso te anima mucho de que, aunque en México muchas parroquias están casi cubiertas, lo real es que faltan más sacerdotes para poder seguir animando al pueblo de Dios, seguir enseñando su palabra y, ¿por qué no decirlo así, no? Lo que hace algún tiempo vivimos, ¿no? El nacimiento del niño Jesús es lo que nos lleva a nosotros a querer y aspirar la salvación que solamente Él puede dar. Dice por ahí una frase que si al mismo Jesús lo tentó el demonio, que a nosotros qué nos espera. ¿Qué pasa cuando llegan estas tentaciones, estos bajones Sí, claro. espirituales, ¿no? Que incluso se llegan a dar. Pues mira, yo creo que sí es muy impresionante los diferentes casos que se puedan vivir porque varía de 2 factores, o yo lo veo así, ¿no? Cómo esté la persona y en ese cómo está la persona, eso cómo lo lleva a afrontarlo, ¿no? Porque si bien siempre va a haber tentaciones de diferentes cosas, no quiero citar despectivamente algunas, ¿no? Pero siempre se llegan diferentes circunstancias
de tentación, porque también es lo que busca el demonio a final de cuentas, ¿no? Sacarnos de esa vida sacerdotal, de esa vida de seminario, porque es más fácil, o yo pareciera que así lo ve el demonio, ¿no? Le pongo obstáculos para que se salga, porque si ese joven se ordena sacerdote, ¿cuánto bien no va a hacer? ¿Cuántas personas no va a bautizar? ¿Cuántas personas no va a confesar? Y eso es símbolo de salvación. Y a final de cuentas, lo que quiere el demonio, pues es que nadie se salve. Entonces, ante esos casos, yo creo que lo primero que nos ayuda a nosotros es la oración. Cuando una persona, sí, incluso no solamente nosotros, para la gente que esté en casa escuchándonos en este podcast, cuando sientan también la tentación del demonio, porque no es solamente particular de nosotros, yo creo que lo más importante es hacer oración. Señor, siento que el demonio me está tentando en esto o en aquello, o estoy teniendo esos bajones de repente espirituales, qué sé yo. Pues yo creo que ahí lo importante es siempre la oración. Y aquí remato con lo que te platicaba del seminario. Afortunadamente el seminario nos ayuda muchísimo a integrar esa área humana dentro de nosotros, a seguir creciendo y madurando en diferentes aspectos, ¿no? Porque, por ejemplo, un caso que se mencionó, ¿no? Este, el, la tentación al dinero, al alcohol, al poder, etcétera, ¿no? Pues si una persona no está, eh, no digo, ¿cómo lo explico? Por decirlo así, completamente desarrollada, pues tú ponle dinero y lo va a querer inmediatamente agarrar, ¿no? Y Ujú. nosotros, por ejemplo, en el sacerdote, pues también la parroquia no es que sea de él, ¿no? Él la administra y la guía con el único objetivo de llegar a la salvación, ¿no? Entonces el seminario nos ayuda muchísimo a integrar esa parte humana dentro de nosotros, ¿no? Por eso hay diferentes talleres psicológicos, tenemos encuentros repetidamente. Si alguien inclusive tiene como algo muy particular, pues el seminario mismo nos da un psicólogo para que podamos seguir creciendo y si bien, porque yo creo que muchas personas inconscientemente tienen esa como apetencia, ¿no? A esa tentación. Pues si bien no todos somos fuertes, pero sí tanto el Señor y en la vida del seminario nos ayudan a como, por decirlo así, ¿no? Controlar de mejor manera aquellas situaciones que nos pueden caer en tentación. ¿Que algunos pueden caer? Ciertamente que sí. Pero lo más importante es saber levantarse, reconocer el error y seguir creciendo. Porque si no crecemos, si no, nos vamos a quedar ahí tirados en la tentación y no vamos a salir de ahí. Por eso yo creo que yo lo he vivido así, ¿no? En diferentes casos de tentación. Señor, ayúdame porque solamente tú sabes Ujú. por dónde nos puedes llevar. Porque veámoslo así, ¿no? Inclusive como un juego de ajedrez. Está de un lado el bien, de un lado el mal. Y a veces la pelea es fuerte entre el bien y el mal para ver quién gana, ¿no? Porque si nosotros le damos la ventaja al mal, pues podemos caer en la tentación y quién sabe hasta dónde podamos caer. Como dice el Papa Francisco, ¿no? Con el mal, con el diablo no se Con el dialoga. diablo no se dialoga, y yo creo que es muy acertado, ¿no? Porque en el momento que, un ejemplo, cualquier tentación que tú tengas, empieza con un pensamiento, ¿no? Yo quisiera más dinero, ¿no? Yo quisiera echarme unos tragos, empieza como una idea, ¿no? Y si tú sigues sembrando ese pensamiento de quiero, quiero, pues en la primera oportunidad que tengas, lo vas a hacer, lo vas a cometer, ¿no? Ujú. Pero fue algo que tú sembraste, ¿no? Ciertamente ya son más aspectos como psicológicos, humanos, pero te digo, el seminario nos ayuda como a confrontar eso para que podamos dar una entrega generosa hacia Dios. Y si el candidato no está dispuesto a dar esa entrega generosa, pues se le invita a que mejor opte por otro lado, para que también a raíz de los escándalos de la iglesia, pues no siga creciendo eso, ¿no? Por, no digo una mala formación, sino más bien a veces por una falta de caridad o de entrega generosa, ¿no? Por eso ahora, de lo que te comento con mi parroquia, ¿no? Pues a mí me anima mucho escuchar gente que tiene una fe tan viva y que sigue confiando en nosotros, que eso nos anima a ser mejores personas, a ser mejores seminaristas y, ¿por qué no? En un futuro, ser mejores sacerdotes. Oye, de
ya viendo el escenario que viene para ti, ¿no? Como futuro sacerdote, Ay, qué nervios. eh, ¿cómo es que el Alfredo de ahora, o cómo es que cambia la percepción del Alfredo de hace 10 años, ¿no? De Sí, cuando entró al seminario, Alfredo ahora de que está en la teología, a unos años de la ordenación. Digo, esperemos que me concedas la entrevista ya cuando estés ordenado y poderte hacer esta misma pregunta. primeramente Pero, Dios. ¿cómo ha cambiado la visión del sacerdocio de ese Alfredo que, bueno, dijo: "Yo voy a entrar al seminario, sepa Dios que sea", ahora el Alfredo que dice: "Bueno, yo estoy en teología, ya con mi admisión a las órdenes sagradas, ya unos años de la ordenación"? Qué bueno que preguntas esto, porque cuando yo ingresé al seminario, dije: "Pues es una escuela para ser padrecitos, pues, ¿qué nos van a enseñar? Pues, que cómo poner el agua, cómo poner el vino", inclusive ese libro rojo grandote que a muchos monaguillos le temen, el misal Ujú. romano, pues, yo dije: "Pues, nos van a enseñar eso", ¿no? Y caso muy interesante, ¿no? En los primeros años, pues, si bien vemos herramientas que nos ayudan a ya acolitar, a hacer diferentes cosas, pero, pues, no lo vemos completamente, ¿no? Entonces, yo creo que sí fue muy curioso, ¿no? Sobre todo cuando entré al menor, porque yo esperaba llegar y vamos a leer la Biblia y donde que también teníamos matemáticas, también teníamos diferentes clases de español, de Taller de lectura y naturaleza, taller de redacción. lectura y redacción, Saludos a Miss de Yandy. taller de computación inclusive, ¿no? De salud. De salud Saludos a o Miss Tere, por cierto, también ella ve el de confesionario. contabilidad. Contabilidad. Entonces, sí es como muy interesante, ¿no? Oye, espérate, ¿qué no venía yo a estudiar la Biblia? ¿Qué no venía yo a hablar de Diosito? A tener A catecismo. te a tener catecismo avanzado. Entonces, sí es como muy interesante ver esa vida que no era lo que yo pensaba, ¿no? Yo creo que inclusive los que viven en la universidad, ¿no? Cuando entran los primeros años, que yo quiero ser X profesión. Y ya en la vida, oye, espérate, yo no pensaba que iba a haber esto, yo no pensaba que eran tantas matemáticas, yo no pensaba que era cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí fue como muy interesante. Dije: "Ay, pues no es nada de lo que yo pensaba que era". Pero dije: "Órale, vamos a probar, vamos a conocer, vamos a ver cómo avanza esto". Me gustó, me quedé. Y prácticamente mi visión cambió, yo creo que formalmente, hasta que ingresé a la teología. Porque si bien en la filosofía hay diferentes materias, pero lo seguíamos viendo así, ¿no? Como materias de una licencia, normal, como podrías estudiar en cualquier lado, ¿no? Que si bien hay unas clases ya en torno al seminario, a la vida religiosa, pero no son muy completas, sino es hasta en teología cuando ya lo vemos totalmente desarrollado, ¿no? Te hablo materias importantes, ¿no? Como es el estudio de la Sagrada Escritura, derecho canónico, estudiar la dogmática, hablar temas más fuertes como del Concilio Vaticano II, etcétera, ¿no? Entonces mi visión cambia justamente cuando ingreso a la teología y conocer que el panorama de la iglesia es bastante grande y aprender todo a veces es muy complicado, pero sí, ¿no? Digo, cuando empecé, yo no sabía que se estudiaba todo eso, ¿no? Ujú. Y hasta la fecha, ¿no? Sigo descubriendo que hay más cosas que no sabemos, que tenemos que seguir aprendiendo, creciendo. Pero aquí lo curioso, lo importante es, una, no lo sabemos todo. Dos, dejarnos sorprender cada día de lo que podemos aprender. Y yo creo inclusive los que están en casa, ¿no? Cuando fueron al catecismo, yo creo que pues fueron, cursaron el catecismo, aprendieron, aprender lo más básico, por decirlo así, los 10 mandamientos, ¿no? Qué sé yo. Pero cuando uno se adentra más a la religión y empieza a conocer la riqueza, la vida de los santos, temas más fuertes, hablando de dogmas, ¿no? Entonces yo creo que la riqueza es bastante grande y la experiencia es muy agradable, ¿no? El seguir conociendo, pues la fe.
Oye, Alfredo, ya por último, hay este capítulo lleva por título Detrás de la sotana y es justamente, lo que quisiera que ahorita nos pudieras explicar. Sí. Digo, ahí ya hay una toma continua de ti con tu sotanita y, pues, que nos explicarás qué significa, ¿no? Porque lo hemos visto con muchos seminaristas, algunos Claro. sacerdotes, ¿no? ¿Qué significa lo que traes? Es muy curioso porque muchas personas, aunque son católicas, van a la iglesia o ubicamos lo que es un sacerdote, pues Primero, perdón que te interrumpa, ¿sí traen pantalón abajo sí, o claro, ¿no? andan de calzones? No, sí, claro, vestimos como ropa normal, abajo pantalón, playera, camisa, y ya encima va la sotana, ¿no? Pero aquí lo curioso es que a veces, aunque muchas personas nos han visto, una, no saben qué es un seminarista, no saben para qué es o lo que significa, ¿no? Me pasó hace un tiempo, iba en un apostolado visitando algunos hogares, tocando la puerta, invitando, ¿no? Y recuerdo que una camioneta se acercó a nosotros y nos dijo: "Oigan, jóvenes, disculpen una pregunta, ¿dónde va a ser la graduación?". Y nosotros así como de: "¿Cuál graduación?". Porque, bueno, al ver la sotana, pues piensan que es como una toga o no sé, de graduación, qué sé yo. Y un poco similar quizás, pero no es el objetivo, ¿no? En ese caso de nosotros, pues ahorita son 3 piezas, por decirlo así. En primer lugar, la sotana negra, justamente el color, pues, es una representación, al igual que cuando alguien fallece, pues que nosotros no tal cual no fallecemos, pero sí es una forma de expresar que renunciamos al mundo, de todo lo que nos ofrece, porque nosotros más bien queremos abrazar la vida hacia Dios. Entonces ese color negro es por decirlo así, un morir al mundo, a lo externo, aquello que encontramos muy significativo dentro de nosotros, ¿no? El siguiente elemento, pues, es esta banda de color azul, azul rey, azul marino, la cual, pues, a mí me gusta muchísimo el significado, ¿no? Porque también, al igual que la vocación, pues, la banda representa el abrazo de María, que siempre nos acompaña, nos guía, y yo creo que María fue la primera que llevó un seminario prácticamente, ¿no? Pues, llevar a Jesús, pues, ¿quién mejor que María, que acompañara a un seminarista también a seguir el ejemplo de su hijo Jesús? Y finalmente el último signo, que también es muy interesante, pues es este pequeño cuello blanco que llevamos en la parte del cuello, valga la redundancia, el cual pues hay algunas vertientes diferentes. La que yo escuché es que viene de una tradición. A los animales de carga, a los bueyes se les ponía un arnés en el Los cuello, toros. a los toros se les ponía un arnés en el cuello para que cuando iban armando la yunta para sembrar, no se fueran no se Chuecos. fueran chuecos y no se fueran por el camino derecho, ¿no? Entonces, pues es una alusión también de que ese cuello nos ayuda a nosotros o representa en nosotros, pues también que vayamos por el Que camino no se derecho, desvíen. para que no nos vayamos a desviar. Okey. Entonces, digo, ciertamente hay otros significados, pero digamos los más elementales que hay que conocer, pues serían ellos, ¿no? Y yo creo que es muy importante que cuando vean a alguien con seminaris, alguna persona, algún joven con sotana, pues también se acerquen a preguntarle, oye, ¿qué significa? ¿O para ti qué es? ¿Cuándo la recibiste? Porque vaya, no lo quiero decir así, pero es como nuestro traje de trabajar, pero también nos distingue, ¿no? De los que estamos, de cualquier joven, de cualquier persona, pues es una forma de ubicarnos de que, él es seminarista, pero también lo que representa. Él se está entregando a Dios, está en un seminario, quiere ser sacerdote. Entonces, pues toda la carga, ¿no? Significativa que lleva, pues dentro de la sotana. Oye, Alfredo, pues de verdad que ha sido todo un gusto tenerte aquí, volver a compartir los Claro. micrófonos contigo. Ya como último, pues sí me gustaría que pudieses dar un mensaje a aquellos jóvenes que dicen, pues es que a lo mejor yo sí me quiero animar a iniciar un proceso vocacional, Sí. o la verdad yo nunca me voy a animar a iniciar un proceso, porque qué tal si me quieren ahí agarrar o secuestrarme, ¿no? ¿Tú qué les dirías a ellos? Bueno, muy bien. ¿Yo qué les diría? En primer lugar, algo que la Biblia repite muchísimo, el Papa Francisco ha repetido mucho es, no tengan miedo.
porque vivir una experiencia así es algo muy grande, algo muy rico y, pues, si no la conoces, no la pruebas, no vas a saber cómo es, ¿no? Por ejemplo, si te presentan varios, helados de sabor, pues, ¿cómo vas a saber cuál es el más rico si tú no lo pruebas? Entonces, yo creo que es lo que les invitaría a todos los jóvenes que están en casa escuchándonos, pues, que se atrevan a vivir una experiencia así, al igual que yo. Podríamos pensar: "Es que no es lo tuyo, es que no estás llamado a". Pues, el Señor sabe cómo fue que me llamó, cómo fue que me acercó y me sigue preparando, pero si no lo prueban nunca, pues nunca van a saber si el Señor los está llamando. Por eso yo les digo, anímense, no tengan miedo y acérquense a vivir una experiencia de ese tipo, porque si nunca lo prueban, jamás van a saber las delicias que es seguir al Señor. Pues Alfredo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y a nuestros amigos los invitamos a que puedan ayudarnos en los comentarios si les quedó alguna duda, si tienen alguna pregunta, algún mensaje para Alfredo o para los seminaristas. Hay varios seminaristas que siguen el confesionario, incluso de allá mismo de donde Sí, tú estás, a los que les mandamos un gran saludo y un agradecimiento muy grande por escucharnos y también por compartirnos. También los seminaristas que nos escuchan, coméntenos sus experiencias, sus alegrías, alguna dificultad que hayan tenido durante su formación o alguna experiencia, no sé, alguna pregunta que tengan, pues también los invitamos a que nos puedan comentar y sobre todo compartir. Así que bueno, pues Alfredo, nuevamente de verdad te agradezco que hayas aceptado la invitación, que estés aquí gracias. nuevamente compartiendo el micrófono conmigo. Y amigos, también les agradecemos su preferencia, que hayan llegado hasta este punto del video. No olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales, a Facebook, a Instagram, a TikTok, aquí mismo en YouTube, en Spotify o en donde sea que nos estén escuchando. Ahí están todos los contenidos de El Confesionario, desde el primer capítulo hasta este capítulo. Ahí están todos. Así que bueno, pues por nuestra parte es todo y nos vemos en la próxima aquí en El Confesionario. Hasta la próxima. Adiós, producción.